Olá, boa tarde a todas e todos. Estamos dando início a mais uma das aulas do curso de extensão Realidades Latino-Americanas, tratando da América Central. Esta é a sexta e penúltima aula do curso, né, que abordará a Costa Rica. Esse curso, é bom lembrar, ele está sendo ofertado pelo projeto Realidades Latino-Americanas, em parceria com o coletivo Berta. Eu sou Múcio Tosta Gonçalves, sou formado em Economia, sou doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e sou atualmente docente do Departamento de Ciências Econômicas e do Programa Interdisciplinar de Pesquisa em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade da Universidade Federal de São João del Rei. A Costa Rica, que é objeto dessa nossa discussão de hoje, é considerado um país que constitui uma excepcionalidade, ou que possui uma excepcionalidade no contexto da América Central, quiçá da América Latina, né? Isso porque, sobretudo aqui para nós, ou talvez particularmente aqui para nós do Brasil, é considerado um país que possui altos índices de qualidade de vida, tem um papel importante, né, na formulação de políticas de turismo sustentável e é identificado como o lugar da pura vida, né, o lugar em que especialmente as pessoas estão integradas, de certa maneira, a uma perspectiva ecológica, e assim tratam a si e a natureza local, né? E, mais recentemente, ao menos também na imprensa brasileira, tem aparecido a menção da Costa Rica como a Suíça Latina. Também é destacável, em parte da literatura e no, vamos chamar de senso comum, né, a ideia da constituição de uma democracia e de um coração civil, né, marcantes da trajetória costarricense, né, com um governo inclinado numa perspectiva social-democrata, o que fariam, né, esse conjunto de elementos, faria da Costa Rica realmente algo excepcional. Ao menos é assim que se percebe a leitura sobre a Costa Rica em muitos lugares do Brasil. Contudo, nós nos perguntamos, será que a Costa Rica é isso mesmo? Ela é exatamente o que ela parece ser para nós? Para tratar dessas e de outras questões, nós convidamos, né, duas pessoas para conversar conosco, né? O professor Wilson Picado e a professora Sônia Ângulo, né? O professor Wilson Picado é bacharel e mestre em História pela Universidade Nacional. Ele é professor associado da Escola de História da Universidade Nacional, né, e pesquisador do grupo Stagra, do Departamento de História Contemporânea e da América da Universidade de Santiago de Compostela. Foi presidente da Sociedade Latino-Americana e Caribenha de História Ambiental e tem experiência nos campos da história ambiental e da história agrária também. O professor Wilson fará a sua apresentação, né, e imediatamente após a apresentação dele, ele responderá a questões, tendo em vista que, por um imprevisto, ele terá que se ausentar por volta das 15 horas. A professora Sônia Ângulo, também que está aqui conosco, ela é pesquisadora e professora associada da Universidade de Costa Rica há mais de 12 anos, é doutora em História pela Universidade de Costa Rica, na área de História, e possui pesquisa nas áreas do protesto social, organização do trabalho, Caribe e memória histórica, e a professora Sônia falará para nós após a rápida rodada de perguntas com o professor Wilson. Então, eu agradeço muitíssimo à professora Sônia, ao professor Wilson, por terem aceitado participar conosco e compartilhar conhecimentos e informações acerca de Costa Rica. E passo, então, imediatamente a palavra para o professor Wilson e retomo logo em seguida, ao final da apresentação dele. Sí. Les decía que quisiera conversar hoy sobre un excepcionalismo que se ha ido construyendo para el caso costarricense, especialmente en las últimas décadas,
Usualmente Costa Rica ha sido comprendida desde afuera como un país con una particular estabilidad política y social, una coyuntura de paz aislada de lo que ocurrió en el resto de América Central y también en un contexto de relativa igualdad social. Ese es el excepcionalismo social que podemos asociar con esa pintura de la izquierda hecha por un pintor muy reconocido de la primera mitad del siglo XX en Costa Rica, que de alguna manera esos colores nos lleva, nos grafica de alguna manera esta mitología en torno a la estabilidad política y la igualdad social. A partir de la década de los 80s y 90s, particularmente este mito de la Costa Rica democrática, que es muy complejo, que ha sido muy estudiado en el país, ha sido complementado con el mito de la Costa Rica verde, ¿no? La Costa Rica ecológica, y que se resume muy bien también en la publicidad que el gobierno y que diferentes instancias de gobierno han desarrollado para promocionar al país a nivel internacional. Y la última, la que está vigente, es Esencial Costa Rica, y que recurre, que capitaliza, que se apropia de manera muy, muy evidente del color verde y del componente ecológico del país. Lo que quisiera hoy es ver cómo en la década de los 70s y 80s estos dos mitos se entrecruzaron, o la problemática social que estaba detrás de estos dos mitos se cruzaron de una manera muy, muy compleja. Y eso es básicamente lo que quisiera exponerles hoy, hablarles de la Costa Rica democrática entrecruzada con la Costa Rica supuestamente ecológica. Pasamos, por favor. Y quisiera hacerlo revisando tres contenidos. Por una parte, vamos a conversar acerca de la estructura agraria y la evolución de la tenencia de la tierra desde 1950 hasta más o menos el presente. Luego vamos a hablar en términos de metáforas, vamos a hablar de la Costa Rica que era un gran pastizal, antes especialmente de los años 80, es una Costa Rica en la cual la problemática de la deforestación estaba muy, muy mediatizada y era una preocupación muy importante a nivel país. Y luego la tercera metáfora es hablar de la Costa Rica como un gran bosque, que se supone que es la Costa Rica vigente en el presente. Siguiente. En realidad, si tuviésemos que caracterizar esa Costa Rica de la posguerra a partir de la década de los 50, es una Costa Rica que no tiene probablemente nada distinto o muy poco distinto respecto a Centroamérica o incluso respecto a América Latina en términos de la concentración de la tierra. Si pudiésemos calcular los índices Gini y presentarlos acá, nos encontraríamos que la concentración de la tierra en el país no es tan distinta como podría ser para otros países de la región. Es decir, nos vamos a encontrar con una estructura de la tenencia de la tierra muy concentrada en medianas y grandes propiedades, básicamente dedicada a los pastos, a la ganadería, o bien dedicada al monocultivo, como el café, el banano y la caña de azúcar, pero también, y es una cuestión que hemos intentado agregar en nuestros estudios, muy concentrada en cuanto al bosque, que es lo que usualmente no se ha estudiado. Aquí tal vez una nota al pie muy importante, especialmente tratándose de Brasil, es que cuando hablamos en Costa Rica de una gran propiedad o de una mediana propiedad, pues para la escala de Brasil no lo es. En Costa Rica una propiedad de más de 100 hectáreas perfectamente entraría como una gran propiedad. Claramente que es algo que en el caso de Brasil no aplicaría como tal, así que son conceptos un poco relativos. La siguiente. Ahí tenemos la evolución del área agrícola, es decir, la evolución del área dedicada a la agricultura que está contenida en fincas según los censos agrícolas más importantes de la época. Hay dos cosas importantes acá. Por una parte, hay una gran expansión del área agrícola entre los 50 y los años 80, que es el auge del desarrollismo, que es el auge de la expansión agrícola en el contexto de la Revolución Verde, en el contexto de la Alianza para el Progreso. En Costa Rica diríamos que esto ocurre en el momento en el cual estamos haciendo finca, era la época en la cual nuestros abuelos o bisabuelos todavía estaban
ampliando las fincas, botando bosque, convirtiéndolas en fincas para granos o bien para cultivos como café, por ejemplo, o caña de azúcar. A partir de los 80 hay una tendencia a la baja en el área agrícola, que se entiende en un cambio en el contexto económico del país. Costa Rica fue un país con una economía básicamente agraria hasta los años 80, incluso un poco antes de los años 80, cuando el sector industrial empieza a ganar un mayor peso en la estructura económica, pero especialmente deja de ser un país agrario en términos relativos a partir de la década de los 90, cuando el sector turismo y, por ejemplo, el sector de alta tecnología o la producción de productos para la industria médica empieza a ganar más importancia. La agricultura va perdiendo importancia en términos de aporte al Producto Interno Bruto y también en términos de la cantidad de personas empleadas en el sector agrícola. Hoy en día probablemente ronde un 10% de ambos datos. La siguiente. Este proceso de desagrarización, por decirlo de alguna forma, de esta pérdida del perfil agrario, coincide o se desarrolla también en una coyuntura en la cual hay una alta concentración a la tierra. En la gráfica de la izquierda, ustedes pueden ver el área ocupada en grandes fincas, que es la barra de color naranja, y el área ocupada en pequeñas fincas, que es la barra de color azul. Y como les decía al inicio, si tuviésemos acá los índices Gini de esta concentración, serían índices con un nivel más o menos parecido a otros países latinoamericanos. En la derecha vemos los cambios en el uso del suelo en el mismo periodo, a partir de los años 50. Y lo más importante acá de este cambio es la expansión notable que tuvieron los pastos entre los 50 y los años 80 particularmente. O sea, que esta concentración de la tierra tan evidente que ocurre a partir de los 50 está claramente asociada con la expansión de los pastos y especialmente los pastos para la ganadería. El siguiente. En ese contexto vamos a usar la primera metáfora y es hablar sobre la Costa Rica como un gran pastizal. Seguramente para ustedes si visitan Costa Rica o para alguien joven en Costa Rica, decirles que Costa Rica era como un gran pastizal antes de los años 80, sonaría algo difícil de comprender, especialmente, repito, porque la iconografía, la ideología en torno a la Costa Rica como un bosque ha ganado muchísima importancia en los últimos años. Pero efectivamente, si vemos los datos siguiente, podemos comprobar que Costa Rica experimentó un proceso de deforestación muy, muy agudo entre los años 50 y los años 80 particularmente. Este es un mapa que se volvió muy famoso en los 80s y 90s porque expresaba supuestamente ese proceso de despale, de corta del bosque. Es un mapa que ha sido cuestionado, que ha sido revisado por diferentes geógrafos e historiadores ambientales, pero que de alguna manera expresa la preocupación que había en esas décadas por la conversión de Costa Rica de un país boscoso a básicamente un gran pastizal, especialmente en los años 80. Siguiente. Y como decíamos, la evolución del uso del suelo evidencia esta transformación en el mapa, en el paisaje. La ganadería, los pastos con la barra de color naranja, fue el sector que más creció a lo largo de esa década de los 50 a los 80s y 90s, mientras que los bosques disminuyeron particularmente su cobertura a lo largo de este periodo. El monocultivo, por ejemplo, que son los cultivos permanentes, como se le llama acá en la terminología censal, se mantuvo sin muchas variaciones, en parte porque experimentaron un proceso muy agresivo de revolución verde. Por lo tanto, la expansión territorial no fue tan importante como la intensificación en el uso del suelo a través de la fertilización química, de la utilización de nuevas variedades de cultivo más productivas, etcétera, etcétera. Siguiente. Esta expansión de los pastizales se asocia con dos procesos paralelos. Por una parte, hay un proceso muy fuerte de deforestación, como lo estábamos comentando, que algunos autores en la década de los 70 le llamaban la potrerización, la conversión de Costa Rica a un gran pastizal, un gran potrero. Un potrero es
un pastizal que se dedica a la ganadería, o no solamente a la ganadería, y también con el proceso de africanización del paisaje. Gran parte de la expansión de los pastizales en esta coyuntura obedece gracias a la utilización de pastos de origen africano, muchos de los cuales, por cierto, cruzaron por Brasil a lo largo de la colonia y del siglo XIX, que seguramente lo han escuchado hablar. Por ejemplo, el jaragua, que no recuerdo, jaragua, creo que hay varias denominaciones, me parece, para el caso de Brasil, pero que son pastos africanos que tuvieron un papel muy importante en esa expansión durante los años 60, 70 y 80. Luego podemos hablar sobre ellos con cierto detalle. La segunda cosa muy importante asociada a esta expansión de los pastizales es el aumento de la conflictividad social en el campo, es decir, el aumento de la toma de tierras o de la invasión de tierras, como se le decía desde el Estado, y también a través de la formación de asentamientos campesinos. Hay un gran auge de los conflictos por la tierra en los 60, 70, lo que obliga al Estado a intervenir a través de el Instituto de Tierras y Colonización, que fue una intervención muy focalizada, muy directa. En Costa Rica hay algunos autores que plantean que eso no fue una reforma agraria, pero que vamos a ver más adelante sí tuvo grandes implicaciones territoriales. Yo soy uno de los que planteo que aunque eso no fue una reforma agraria convencional, sí puede entenderse como una reforma agraria en cuanto al impacto territorial particularmente. Siguiente. Esa expansión de los pastos está muy asociada con el aumento en el consumo de carne en Estados Unidos, en el contexto del auge de las comidas rápidas, como ustedes lo saben. En los años 60 y 70, América del Sur sufrió una veda o una prohibición por parte de Estados Unidos debido a la presencia de enfermedades en el ganado, en los ganados de América del Sur, los aptos de América del Sur, y eso abrió la puerta para que América Central se convirtiera en uno de los más importantes exportadores de carne hacia Estados Unidos. Es lo que alguna gente le llamó la Hamburger Connection, en el sentido de que había un vínculo muy directo entre esa expansión de pastizales y de la ganadería en Centroamérica y el consumo de carne en Estados Unidos. Esta hipótesis también se ha ido matizando con el tiempo, pero sigue siendo una hipótesis relevante para entender ese aumento del área de pastizales y de ganado para la carne particularmente. Siguiente. Y como decíamos, también este coincide con este aumento de los conflictos por la tierra y que obliga a la creación, no obliga, pero que contextualiza la creación del IDCO, en el contexto, por cierto, de la firma de los acuerdos de Punta del Este, que fueron los acuerdos que era un paso para la aplicación de muchas reformas agrarias en América Latina, después de la reforma agraria mexicana, la cubana y lo que había pasado en Guatemala. Siguiente. ¿Cuál fue el resultado a largo plazo de esto? Siguiente. Bueno, fue algo muy interesante y tiene que ver con este impacto territorial que tuvo esta coyuntura a lo largo del tiempo. Por una parte, ustedes ven en la gráfica de la izquierda el aumento del área en asentamientos campesinos y ven en verde el aumento del área en tierras protegidas. Entre los años 70 y finales de los años 80, el país experimentó un gran auge de las tierras dedicadas a los asentamientos campesinos, que eran tierras que el Estado o bien compraba o bien intervenía para evitar que el conflicto que allí estaba ocurriendo se complejizara, se complicara mucho más. También luego podemos hablar con cierto detalle sobre esto, pero lo interesante es que si lo comparamos también con las áreas dedicadas a parques nacionales, pues observamos una tendencia creciente. Para tener una idea, a inicios de los años 70, Costa Rica no tenía probablemente más de 5,000 hectáreas protegidas. Y a finales de los años 80, esa cantidad había subido a más de 600, 700,000 hectáreas aproximadamente. En solamente 2 décadas el país había transformado prácticamente su estructura de tenencia de la tierra, había transformado su paisaje con 2 nuevos espacios importantísimos: el bosque protegido y el asentamiento campesino. Una forma muy gráfica de verlo es la figura de la derecha, donde vemos lo que representaban los asentamientos campesinos y las tierras protegidas respecto al área agrícola total. En Costa Rica se dice que no hubo reforma agraria, pero muchos políticos hubiesen firmado, como dicen
los colegas españoles por lograr un impacto territorial de esta naturaleza en solamente 2 décadas, incluso menos. Siguiente. La forma más gráfica de verlo es tener un mapa que contraponga, que traslape las tierras dedicadas a asentamientos campesinos, que son las áreas en color negro, y las tierras dedicadas a áreas protegidas, que son las áreas en ese color más suave. Y el país es un retazo que domina o que está presente por lo menos en buena parte del país. Lo interesante de este retazo, de este mosaico, por decirlo de alguna forma, es cómo están muy fronterizas, muy vecinas las áreas de conservación con las áreas de parques nacionales, lo que ha sido un foco de conflicto en muchos sentidos desde ese momento incluso hasta el presente. Siguiente. Ahora bien, a esta metáfora de Costa Rica como un pastizal le vamos a contraponer la metáfora de Costa Rica como un gran bosque, que es algo que ha ocurrido especialmente a partir de los años 80. Siguiente. Este mapa, elaborado en el 2010, expresa esta metáfora de la Costa Rica como un gran bosque. Aquellos mapas donde Costa Rica perdía cobertura forestal que vimos en las diapositivas anteriores, ahora se enfrentan a este mapa que pareciera que nos ofrece un panorama de una Costa Rica boscosa que ya no está deforestada, sino más bien está reforestada, y en la cual el bosque es un grandísimo actor territorial. De la misma forma que el pastizal era el gran actor territorial junto al monocultivo en los años 60 y 70, hoy en día el bosque es el gran actor territorial, es una de las piezas que mueven la dinámica territorial en Costa Rica. Siguiente. Y ahí observamos los datos de la evolución del bosque, aunque todavía Costa Rica no logra recuperar la cobertura boscosa, de acuerdo con los censos que teníamos en los años 60 o 70, especialmente los 60, ciertamente había una recuperación entre 1984 y 2014, de acuerdo con el Censo Agropecuario Nacional, y los pasos, como decíamos, disminuyeron sensiblemente también en ese mismo periodo. Siguiente. Esta Costa Rica, el bosque, sin embargo, nos ofrece un mosaico muy complejo, porque no es solamente la Costa Rica del bosque, sino también en la Costa Rica del bosque más los pastizales, como lo vemos en el siguiente mapa. Si logramos mapear cuál es la presencia del bosque y del pastizal en los distritos, que es el área administrativa más pequeña que existe en el país, pues nos encontramos con que ciertamente el bosque ha recuperado muchísima presencia, pero por otra parte el pastizal se mantiene también como un actor muy importante territorialmente hablando. Vamos a ver que eso luego tiene implicaciones desde el punto de vista de la existencia de una frontera agrícola para cierto tipo de productos en particular. Siguiente. Esta Costa Rica es la Costa Rica del bosque, ¿de acuerdo? Es la Costa Rica del pastizal, pero también la Costa Rica del monocultivo, como lo vemos en el siguiente gráfico, el siguiente mapa, perdón, donde contemplamos la todavía importante presencia de monocultivos en el país, especialmente monocultivos no tradicionales. No hablamos de café, no hablamos de caña, sino hablamos de monocultivos como la piña, como la palma de aceite, como la producción forestal, que han sido los monocultivos que han tenido un auge mayor en los últimos 15 o 20 años. Ojo que también los monocultivos convencionales o tradicionales se mantienen fuertes. El café, el banano, la caña de azúcar, mantienen, a pesar de las crisis en los mercados internacionales, a pesar de que hay un problema de relevo generacional muy fuerte en ese sector o en esos sectores, mantienen todavía un área agrícola importante. Es decir, que si estos monocultivos nuevos, como la piña, como la palma, como la producción forestal, le agregamos los monocultivos tradicionales, el país seguiría siendo un país todavía dinamizado, todavía cuya dinámica territorial depende mucho del monocultivo como tal. Eso es importante porque este monocultivo está directamente asociado con la tecnología de la revolución verde, o sea, es un monocultivo basado en aplicación muy intensiva de agroquímicos, la especialización en el uso de los suelos, es un monocultivo que tiene, excepto en el café, no es un monocultivo que favorezca sistemas agroforestales, sino más bien sistemas a pleno sol, y es un monocultivo que utiliza muchísima mano de obra
inmigrante. Es decir, que es un monocultivo también que tiene una problemática sociolaboral aguda, desde el punto de vista de las formas de contratación, desde el punto de vista de las formas de habitación de esta población inmigrante en las fincas. Sobre eso también podemos hablar después. Adelante. Otra cosa interesante de esta Costa Rica del Gran Bosque es que no solamente es una Costa Rica en la que el bosque convive con el monocultivo tipo Revolución Verde, con los pastizales, sino que también convive con los terratenientes forestales, así le hemos llamado. Adelante. Porque es una Costa Rica del bosque en la cual el bosque está concentrado en pocas manos. Ahí ustedes pueden contemplar el área que está en fincas grandes de bosque y que está en fincas pequeñas de bosque. Las fincas pequeñas en color azul y las fincas grandes en color naranja. Y es muy evidente como la mayor parte de los bosques están concentrados en grandes fincas. Siguiente. Antes, esa. Eso es muy importante porque esa alta concentración de los bosques en fincas de más de 200 hectáreas tampoco es excepcional para el presente. Viene desde los años 50 y 60. El bosque ha sido esencialmente un uso del suelo acaparado por grandes propiedades, como lo podemos ver en esas gráficas, y que es algo que se ha mantenido incluso hasta el presente. Siguiente. Esa problemática de la concentración del recurso bosque no solamente tiene que ver con el dominio y el control de la tierra, y no solamente tiene que ver con lo que nos dicen las fuentes censales, sino que también tiene que ver con un programa que ha sido muy reconocido para el caso de Costa Rica, que es el programa de pago por servicios ambientales, que es un programa que se contempla como un programa modelo a nivel internacional, porque es un programa que tiene como objetivo financiar la recuperación y la conservación del bosque en Costa Rica. Consiste básicamente en contratos quinquenales con propietarios privados, donde, aunque también con fundaciones, incluso con comunidades indígenas, donde el Estado hace pagos anuales por hectárea conservada, o incluso también hay sistemas de deducción de pago de impuestos a través de esta modalidad. Es un sistema que, como les decía, se le ha hecho muy buena publicidad en el exterior, ha sido reconocido como un programa modelo, pero que sin embargo, de acuerdo a los datos que uno puede revisar, tiene también una tendencia a la concentración de recursos, como lo vemos en las siguientes gráficas. Ahí vemos la evolución del área cubierta por el pago por servicios ambientales desde los años 90. Hay una incorporación importante de miles de hectáreas cada año cubiertas por ese programa. Siguiente. Siguiente. Uno antes de este. Uno antes. Ahí. Pero cuando analizamos la distribución del financiamiento, lo que nos encontramos es que el financiamiento se concentra especialmente en fincas medianas y grandes. Ustedes ven especialmente esta tendencia a la derecha. La mayor cantidad de tierra que se está financiando, que están recibiendo pagos por parte del Estado, son fincas grandes de más de 100 o 100 hectáreas, asociadas en muchos casos con compañías privadas que compran bosque también para balancear sus cuentas de fijación de dióxido de carbono, pero también seguramente asociado con empresas o propietarios privados que tienen un uso turístico de estos territorios seguramente. Este programa entonces de alguna manera nos da como un segundo piso de concentración de los recursos. Ya no es concentración propiamente de la tierra, sino especialmente concentración de una renta ecológica, por llamarlo de esta manera. Siguiente. ¿Qué podríamos concluir de estos datos que les he presentado? Siguiente. Bueno, por una parte que el patrón desarrollista, el paradigma del desarrollo, favoreció la producción ganadera a gran escala,
a la vez que permitió la concentración de los bosques en pocas manos. Es decir, que esa Costa Rica no solamente fue la Costa Rica del latifundio ganadero, sino que también fue la Costa Rica del latifundio forestal, aunque este último es poco o es menos conocido que el latifundio ganadero, que ha sido lo más estudiado. Dicho patrón legitimó la deforestación, a la vez que acentuó el uso de tecnología química y la especialización productiva, o sea, el monocultivo vinculado con la Revolución Verde. Al interior del entorno desarrollista surgió un discurso conservacionista que intentó contener la deforestación mediante la creación de los parques nacionales. De hecho, no es casual que en Costa Rica el servicio Parques Nacionales surgiera en el marco del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Es decir, la preocupación por la conservación del bosque surgió en el seno de la institución más desarrollista posible, que era el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Por otra parte, el empobrecimiento de las zonas rurales y la concentración de la tierra generaron conflictos por la tierra que obligaron al Estado a intervenir mediante la creación de los asentamientos campesinos como lo vimos, ¿no? Siguiente. ¿Cuáles fueron los resultados a largo plazo de estos cambios? Bueno, por una parte, lo que nos deja en evidencia esta información es que Costa Rica no es el país de los bosques estrictamente hablando, sino también es el país del monocultivo. Es un país de bosques concentrados en manos del Estado, en parques nacionales, pero también concentrados en manos de propietarios privados. Esto les hemos llamado los terratenientes ecológicos, ¿no? Todo lo anterior es el resultado de una reforma agraria silenciosa, como les decía al inicio, que permitió transformar en poco más de 2 décadas, solamente entre los 70s y los 90s, la matriz territorial del país, pasando de ser un país pastizal a ser un país bosque particularmente. Siguiente. Y la última imagen tiene que ver con el título de mi presentación. Los grandes perdedores de esta gran transformación fueron los campesinos, especialmente los campesinos precaristas. Esos campesinos fueron etiquetados, fueron estigmatizados en esa coyuntura que acabamos de analizar como campesinos anticológicos, como campesinos antidesarrollistas, desde los expertos en conservación de bosques, desde los dueños de las grandes propiedades ganaderas y también forestales, el campesino precarista, ese campesino que era atendido, que era cubierto por el Estado a través del ITCU, fue contemplado como el gran enemigo en esa trama. Y probablemente fue el gran perdedor de esa gran transformación de Costa Rica de un país pastizal a un país bosque. Y es una historia, por cierto, muy poco conocida. Siguiente. Y es sobre lo cual hemos tratado de investigar en los últimos años. Y allí hay un par de artículos si quieren detallar, ampliar algunos de los datos y los análisis que hemos hecho acá. Y con gusto luego lo puedo compartir a través del correo electrónico. Y bueno, muchísimas gracias. La siguiente. Ahí están mis correos electrónicos. Si alguien tiene el deseo de contactarme, estoy a la orden y muchísimas gracias por la invitación. Muito bem, muitas gracias, professor. Estamos então com alguns minutos para perguntas e temos aqui já uma primeira pergunta de Beca, que é a seguinte: quisiera saber por qué el cultivo de cierto producto está ligado a la migración. También, ¿cuál es la migración más abundante hacia Costa Rica? Sí, en realidad casi todos los monocultivos utilizan muchísima mano de obra inmigrante. Por ejemplo, la caña de azúcar, el café, la piña, especialmente esos tres utilizan muchísima mano de obra inmigrante. Y eso tiene que ver con también cambios en los sistemas sociolaborales. La Revolución Verde permitió incrementos sustanciales en los rendimientos por hectárea. Costa Rica es uno de los países que más aplica agroquímicos a nivel global. Esto aumentó mucho la productividad, por lo tanto la demanda de trabajo en la época de cosecha o de corta, por ejemplo. Y esa demanda de trabajo ya no puede ser
suplida, ya no puede ser abordada con mano de obra costarricense, debido a cambios en la estructura económica, la educación de los jóvenes sobre todo buscan trabajar en las ciudades o en los centros urbanos, y eso ha generado un problema en cuanto a la capacidad de la estructura productiva local para suplir esa mano de obra. Así que, por ejemplo, piña, caña de azúcar y café son cultivos que dependen estrictamente de la mano de obra inmigrante nicaragüense y también mano de obra inmigrante indígena del norte de Panamá, y que son una problemática rural y social pues bastante aguda sobre la cual se ha estudiado mucho también. Es decir, eso es importante porque, por cierto, lo conecto con una cosa que estamos haciendo ahora en otro proyecto, y es ese monocultivo de piña, café, de caña de azúcar, no solamente importa nutrientes a las fincas a través de la utilización de fertilizantes químicos, no solamente importa energía, sino que también está importando tiempo de vida. Depende de la importación de mano de obra inmigrante que destina mucho tiempo de su vida, 3-4 meses al año, para venir a recoger esa cosecha. Es una importación de tiempo, tanto como de nutrientes. Gracias. Pero no sé si he comprendido, pero ¿de dónde viene la mayoría de los migrantes? De Nicaragua y de Panamá. Son trabajadores inmigrantes de Nicaragua y de Panamá, especialmente en el caso de Panamá, de indígenas del norte de Panamá. Hay una segunda pregunta de Mariam. ¿Podría explicar, por favor, cuál es la relación de los asentamientos campesinos con la reforma agraria? Sí, decíamos al inicio que en Costa Rica no se aplicó una reforma agraria como en otras partes de América Latina. Lo que hizo el Estado fue la creación de un instituto que básicamente aquí se le dice, no sé si se dice también en portugués, se le dice un instituto con una dinámica de apagafuegos, ¿no? Era el intervenir donde había un conflicto por la tierra, intervenir donde había una invasión, entre comillas, de una gran hacienda por parte de campesinos sin tierra. El Estado intervenía, usualmente compraba parte de esa hacienda, o bien trasladaba a esos campesinos a otra región del país. Ese instituto, en un momento dado, cambió esta política de intervención y creó asentamientos campesinos, creó territorios en todo el país donde ubicaba campesinos sin tierra. Esa fue la modalidad, el tipo de intervención que tuvo el Estado en torno a la tierra en ese momento en el país. Gracias. Una pregunta que tu charla ha inspirado a mí. ¿A quién interesa esta ideología de pura vida y todo más? ¿A quién interesa? ¿Dónde? Aquí actores sociales, ¿a quién? Porque existen conflictos, pero parece que la gente no los ve. Esta es una impresión, o estoy equivocado. Sí, el tema ambiental es un tema casi tabú en este país, excepto por movimientos sociales concretos, universitarios. Es un tema tabú. No es común que se cuestione a la Costa Rica ecológica, de la misma forma que no era común que se cuestionara a la Costa Rica igualitaria. Siempre estos mitos, estas mitologías, estos constructos mitológicos son muy complejos y creo que subsisten porque son un juego de suma, no suma uno, suma mucho. O sea, creo que es un juego en el cual de alguna manera muchos sectores del país se benefician, empezando por el turismo, que es un sector muy importante para el ingreso de divisas para el país, pero no solamente el turismo, creo que también hay una institucionalidad y hay sectores privados que claramente también capitalizan esta idea, esta imagen de la Costa Rica verde. Ojo que es una Costa Rica que ha tenido una política que uno puede decir que es exitosa en muchos sentidos. Una cosa no quita la otra.
pero que haya tenido éxito en la conservación de bosques, en el desarrollo de programas sofisticados como el pago por servicios ambientales, no significa que sea un mundo perfecto. Todo lo contrario, el papel de los académicos y las académicas es identificar esas complejidades, esas conflictividades que están detrás de estos modelos. Yo creo que es un constructo ideológico del cual toda la sociedad participa en mayor o menor medida, que tiene algunas bases reales y otras no tanto, pero que creo que nos nubla un poco la vista respecto a la realidad. Es como es un prisma que nos sesga la forma como entendemos la realidad. Más allá de que es un prisma muy agradable y una identidad positiva, pues finalmente es un sesgo en la forma como entendemos la realidad y en la forma como intentamos resolverla o intervenirla, ¿verdad? Por ejemplo, si es un país con un grave problema de gestión de residuos sólidos, por ejemplo, esa Costa Rica verde no lo es tanto, por ejemplo, en cuanto a los ríos urbanos. Entonces, ese tipo de matices, de conflictividades, de problemáticas, pues, de alguna manera son nubladas por ese constructo tan pesado. Una pregunta más es de Solange, que requiere una explicación o un aclaramiento acerca de la importación de tiempo de vida. Sí, ahora estamos haciendo un caso de estudio con la producción de café en una de las zonas más importantes del país y nos hemos dedicado no solamente a cuantificar la producción, los rendimientos, sino a cuantificar las horas de trabajo que se requieren para recoger la cosecha del café en esta región. Y esta es una región que depende en forma muy notable del trabajo de los hombres y las mujeres inmigrantes de Nicaragua y del norte de Panamá. Y una forma como lo estamos interpretando es que un sistema de revolución verde como el que está vigente en esta caficultura, muy agresivo, muy intensivo en el uso de fertilizantes químicos, en la importación de nutrientes, en el fondo también es un sistema que importa tiempo de vida para poder sobrevivir. Porque en estas regiones, en estas zonas cafetaleras, ya no hay mano de obra local suficiente para atender la cosecha. Y se recurre a la importación de tiempo, que es tiempo de vida, para poder recoger esa cosecha. Y en condiciones sociolaborales que no son siempre las más adecuadas. Es decir, que esa agricultura de revolución verde, de monocultivo, no solamente es extractiva de nutrientes, sino que también es extractiva de tiempo, especialmente de tiempo de trabajo de población inmigrante. Y es un poco la idea del extractivismo de tiempo que estamos viendo con ese caso en particular. Gracias. No sé si tendríamos unos minutos más para Claro. Sí. otra pregunta. Si hay alguien. Bueno, de no haber. Sí, hasta ahora no hay otra pregunta. Entonces, de no haber pregunta, agradecemos una vez más tu disponibilidad, tu simpatía y esperamos poder comunicarnos otras veces más. Muchas Soy a la orden. gracias. Muchísimas gracias y buen día. Entonces, ahora pasamos la palabra a la profesora Sonia, que nos brindará con su presentación. Profesora, por favor. Buen día. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Yo me voy a referir más a la historia política de Costa Rica, que es la línea de especialización en la que yo me encuentro. Entonces, bueno, nuevamente agradecer el espacio. Siéntanse ustedes en toda la disponibilidad de hacer preguntas a lo largo de la exposición. No pretendo generar demasiado, digamos, tiempo. Ven que el periodo que voy a trabajar es 1929-2024, casi 100 años.
Sin embargo, lo que voy a tratar de hacer es colocar algunos elementos en relación con cómo pensar lo que yo llamo el pasado reciente, es decir, del siglo XX al día de hoy, para entender, como decía el profesor Wilson, cómo desmitificar esa Costa Rica pura vida y esa Costa Rica de la excepcionalidad. Actualmente incluso se piensa mucho en esa excepcionalidad, en la educación. Todavía seguimos hablando de una Suiza centroamericana, en términos de que Costa Rica se representa como aquella país diferenciador de Centroamérica, y que tiene que ver con una construcción de blanqueamiento a finales del siglo XIX, cuando se construye la nación en Costa Rica, de explicarnos a través de la supuesta blanquitud de la piel costarricense y de una cierta excepcionalidad de condiciones de vida. Entonces, mi recorrido va a ser muy rápido, desde el 29 al 2024, para explicar un poco también la coyuntura actual en la que nos encontramos. También, antes de empezar, quisiera expresar que estoy tratando de hacer un ensayo analítico en el sentido de repensar hoy qué está pasando en Costa Rica yéndose hacia el pasado. Entonces, también es un ensayo analítico y provocativo para pensar Costa Rica. En la presentación, en la portada, ustedes tienen un primer grabado de una artista, Emilia Prieto, que si ustedes ven la imagen es una mujer con un niño, y esa mujer tiene que ver con es una cara delgada con un niño delgado, y tiene que ver con una cuestión que empieza a hacer la ruptura con el mito de la Costa Rica de igualdad o igualitaria, que es en Costa Rica hay desigualdad y ha habido, digamos, lucha política por mejores condiciones de vida. Básicamente, yo la caracterizo desde finales del siglo XIX, pero a lo largo de todo el siglo XX hemos tenido esa lucha. Entonces, en algún momento, ok, voy a hablar un poco más alto, disculpen si no me han escuchado. En algún momento, tal vez repito lo que venía comentando, en algún momento, esta Costa Rica igualitaria ha sido como desdibujada, invisibilizada, y pareciera que no hay diferenciación social. Por favor, me dicen si se escucha ahora mejor, ya para iniciar la exposición. Bien. Voy entonces a referirme brevemente sobre algunos elementos coyunturales e históricos que permiten explicar entonces por qué es que Costa Rica es lo que es hoy. Básicamente, yo parto de una idea que tiene que ver con que podemos leer a Costa Rica hoy si partimos más o menos de la Costa Rica del final del siglo XIX, y principalmente desde mi punto de vista de historiadora política, a partir de la crisis de 1929, que no es una crisis interna, sino que es una crisis mundial. Esta crisis económica, que tiene que ver con la depresión posterior en los años 30, en Costa Rica, al igual que en Centroamérica y en casi todo el mundo, genera un movimiento que es para mí uno de los primeros movimientos de organización laboral y de protesta social muy importante en Costa Rica, que es el movimiento de desocupados. ¿Y por qué es importante? Porque es un primer movimiento que tiene que ver con la posibilidad de evidenciar que en Costa Rica hay una desigualdad, que hay gente que tiene mejores condiciones y hay gente que no tiene trabajo. Y además es un movimiento que es un movimiento de no trabajadores, porque es un movimiento de trabajadores que están desempleados. Entonces, para mí, el punto de partida tiene que ver con este primer movimiento de desocupados, que más o menos se inicia en 1928 por la crisis interna que había en Costa Rica, pero que se expresa con mayor fuerza a partir de 1929 y hasta 1934. ¿Y quiénes son esos desocupados y desocupadas? En su mayoría, estamos hablando de una Costa Rica vinculada a zapateros, panaderos, es decir, carpinteros, trabajadores de oficio. Entonces, estos trabajadores de oficio quedan desocupados a partir con la agudización de la crisis, y es muy interesante porque ellos van a empezar a generar
una serie de estrategias políticas para evidenciar su situación. En la figura que ustedes ven, que dice los obreros sin trabajo en nuestras oficinas, son los obreros, es de un periódico de la época, La Tribuna, del 3 de febrero de 1931, donde ustedes encuentran a los obreros manifestándose y evidenciando, digamos, que existe esa situación. Más o menos ellos van a empezar desde el 29 hasta el 34 con fuerza a evidenciar a través de estrategias más sutiles o más radicales la situación de los desocupados. En la siguiente imagen que tienen ustedes ahí, que dice Brincando Suiza, se encuentra para el periodo de estudio el presidente que está en ese momento, que funge como presidente, y están los desocupados llevando la cuerda. Entonces estos desocupados van a empezar a evidenciar a través de memoriales, que eran como cartas, donde ellos van diciendo toda su situación, hasta, digamos, ya marchas donde incluso hay enfrentamientos directos con la policía, e incluso en algún momento quizás nosotros tenemos esa violencia más estructural de los países centroamericanos, pero claro que hay violencia que tiene que ver con el enfrentamiento policial y luego la violencia a estos desocupados. Un elemento importante, porque la verdad que no quiero tampoco quedarme mucho en cada uno de los elementos que traigo para después conversarlos, uno de los elementos importantes es que en el contexto en que están haciendo y surgiendo el movimiento de desocupados, surge también en Costa Rica en 1931 el Partido Comunista. Y es muy interesante porque este Partido Comunista, que va a ser, digamos, organizado principalmente por algunos intelectuales, tanto trabajadores como personas que están, digamos, que son como de una clase un poco más enriquecida, como una clase, digamos, media, va a ser conformada en principio por esos trabajadores desocupados. Entonces, para mí, el primer punto de partida tiene que ver con la crisis, con el movimiento de desocupados, pero también con la llegada de un partido comunista que en medio de la ausencia de respuesta del Estado costarricense acentúa el vínculo con esta clase trabajadora, pero además tiene esa particularidad, como les decía, que es una clase no trabajadora. En la última imagen ustedes leen que dice, en Turrialba ganan 8 colones diarios los hombres que tienen 8 de familia y que le ayuda en sus faenas. Esto quiere decir porque cuando surge el movimiento de desocupados, el Estado le cuesta mucho responder a esta situación. Entonces, entre las medidas que toman es enviar a trabajadores urbanos, como zapateros, carpinteros que ya he mencionado, a ser trabajadores de la faena del café. Más o menos, como decía el profesor Wilson, Costa Rica tiene principalmente a lo largo de más o menos la mitad del siglo XX la centralidad en productos tradicionales como el café y el banano. Entonces, muchos de los trabajadores que son urbanos y que no están vinculados a la siembra de café, tienen que irse a sembrar café y ellos en realidad no lo saben hacer. Entonces, es una crisis que va generando, digamos, en Costa Rica. El siguiente, digamos, movimiento que me interesa conceptualizar para que se entienda cómo los 30 son, desde el punto de vista del germen de la protesta social y de la organización social en Costa Rica, son el aparecimiento de los primeros sindicatos con más fuerza vinculados a oficios como los zapateros. Ya antes del 30 habían sindicatos panaderos, pero eran pocos. El sindicato zapatero, que además tiene que ver con estos trabajadores que básicamente están vinculados a la realización de los zapatos y a través de talleres artesanales, lo que sucede con ellos es que van a dar la primera punto de partida para que empiecen a existir los primeros sindicatos. Sindicatos que además van a estar relacionados en buena medida con el Partido Comunista. Esta movilización y este impacto del sindicato va a empezar a generar con más fuerza a partir principalmente del 34 un proceso anticomunista que me parece que tiene y refiere un poco a lo que está, digamos, a lo que ha venido sucediendo en todo lo largo del siglo XX y que tendrá con fuerza, digamos, o que podrá uno entender con fuerza también por qué hoy se escoge un determinado partido político y por qué en Costa Rica, digamos, la discusión de la organización laboral, de la protesta social, es cada vez más invisibilizada y más compleja.
En el caso de los zapateros, para ir un poquito más rápido, lo que vamos a encontrar entonces también es un conjunto de trabajadores, aquí sí hay más hombres que mujeres, que van a evidenciar nuevamente la desigualdad que viven, pero principalmente la necesidad de mejores condiciones de vida y de trabajo. Los años 30 para Costa Rica va a ser el momento de evidenciar también de que la desigualdad social también tiene que ver con condiciones cada vez más desiguales en trabajo. Entonces van a evidenciar también lo que supone las condiciones salariales, lo que supone las condiciones de trabajo, lo que supone, digamos, las jornadas extenuantes en el caso del trabajo zapatero. Y principalmente, y este año cumplimos una conmemoración, es la huelga, el elemento principal, una de las principales es la huelga de 1934, que se va a desarrollar en la parte, todo este principio de momentos ocupados zapateros lo vamos a tener más o menos ubicado en lo que se llama la región central costarricense, que sería las provincias de Heredia, Alajuela, Cartago, San José. Pero principalmente en la década de los 30, en el Caribe y ya anterior, desde finales del siglo XIX, tenemos en lo que se llama básicamente la provincia de Limón y una parte de la provincia de Cartago, en la cuestión de Turrialba, tenemos una empresa transnacional que es la que cultiva banano, que es muy parecido en todos los países centroamericanos y en una parte de Colombia, la United Fruit Company. Entonces la United Fruit Company lo que va a generar es básicamente condiciones ya de por sí de explotación laboral. Con la United Fruit Company te va a pasar otra cosa, que es los trabajadores que van a estar ahí son trabajadores principalmente centroamericanos. Ahora se llama una pregunta de el tema de la migración. Principalmente trabajadores hondureños y trabajadores nicaragüenses se van a acercar a trabajar en la United Fruit Company. Y entonces un elemento tercero que yo coloco para entender el día de hoy es la huelga, unas principales huelgas costarricenses bananeras que se va a desarrollar en el Caribe, básicamente entre el agosto y septiembre del 1934, y que va a evidenciar no solo realmente que no es una, insisto, no es una Costa Rica igualitaria, sino que es una Costa Rica que presenta grandes condiciones de explotación salariales y de vida. Por ejemplo, brevemente, encontramos que a los trabajadores de ese periodo no se les paga con dinero, se les paga con cupones que tienen que cambiar en los mismos comisariatos, que son tienditas pequeñas donde se abastece con alimentos y que pertenecen a la United Fruit Company. Entonces, esta huelga en la que va a participar también el Partido Comunista y va a ser una huelga en la que, digamos, hay una preocupación nacional por parte del Estado de que la huelga no se salga de las manos, va a ser, digamos, un punto de partida con mayor fuerza del anticomunismo costarricense. A partir de esa huelga, porque se va a hablar de que es una huelga comunista, se va a hablar que es una huelga extranjera, va a surgir una población costarricense, principalmente vinculada a las élites conservadoras, que va a establecer una política fuerte de anticomunismo. A pesar de que la huelga no fue solamente comunista, realmente fueron trabajadores que no, digamos, no se vinculaban al comunismo, la huelga, digamos, fue tachada o fue inscrita en los periódicos y en la prensa local como comunista y va a marcar, digamos, fuertemente esa línea. Y el último elemento que les quiero hablar ya para pasar un poco más adelante con los años 40 y la guerra civil costarricense, tiene que ver con una serie de huelgas vinculadas a servicios, digamos, básicos que se brindaban en el periodo de los años 30 y también, digamos, aparecen las mujeres trabajadoras formando los primeros sindicatos de mujeres trabajadoras que tienen que ver con un elemento muy interesante, que es estas mujeres trabajadoras sufrían peores condiciones de trabajo y de salario que sus compañeros también obreros. Y ellas van a empezar a organizarse, me parece que es un hito importante también para conocer un poco la lógica hoy de Costa Rica, van a empezar a organizarse en sindicatos de mujeres trabajadoras, de mujeres obreras, pero que son muy complejos porque las mismas mujeres van a tener mucho miedo de organizarse en sindicatos, no solo por lo que significa estar vinculado a un sindicato, sino también por lo que significa ser mujer trabajadora. Entonces, este periodo va a ser muy importante, los 30, para entender la crisis que vivía Costa Rica, la visibilización de la desigualdad social a través de la lucha social, pero también la posibilidad de evidenciar que las condiciones laborales cada vez eran más desiguales. Entramos también en un periodo muy interesante, que no lo voy a trabajar acá de fondo, que es el vínculo entre los trabajadores y trabajadoras
y un conjunto de intelectuales, principalmente escritores y escritoras de la época de los 30 y los 40 en Costa Rica, quizás hayan oído nombrar a Carmen Lira, Carlos Luis Falla, Yolanda Oremuno, que se van a vincular en contra del fascismo, que era ustedes saben, una tendencia que venía dándose en el mundo por antes de la Segunda Guerra Mundial y ya con más fuerza en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta unión va a empezar a ser las bases para decir, y toda la lucha social, para decir la posibilidad de que exista y ese es el segundo elemento que quiero contar rápidamente, un código de trabajo en Costa Rica. Es a partir de 1940 y como producto de la lucha social que he venido contando y además de alianzas políticas, es que se inicia un proceso de crear un código de trabajo, que es el que tenemos incluso actualmente vigente y que es interesante porque uno de los proyectos, y me adelanto un momento, que propone el actual presidente Rodrigo Chávez tiene que ver con un cambio en este código de trabajo que es generar las jornadas 4x3, que me referiré más adelante con mayor amplitud. Este código de trabajo es importante porque va a generar primero las alianzas, va a ser un impulso, de la lucha obrera, de la lucha social, pero también va a generar alianzas entre la Iglesia Católica, mucho más reformista en ese periodo, y todo el conjunto de intelectuales vinculados al presidente del periodo, que es Rafael Ángel Calderón Guardia. Ustedes tienen ahí ya algunas cuestiones, más o menos en abril de 43 se envía al Congreso, a lo que conocen en Costa Rica como Asamblea Legislativa, y ya el 15 de septiembre del 43 ya se aprueba este código. Aquí ustedes tienen una fotografía, nada más para referirles a esa alianza que es muy particular y que también tiene que ver con otro hito político muy interesante, que es cómo en aquel momento, digamos, a pesar de que hay una fuerte tendencia anticomunista, también hay una fuerza comunista que se une con la Iglesia Católica y que se une con el reformismo más primario, por decirlo así, y que crean este código. En la foto ustedes se encuentran, donde estoy señalando a Rafael Ángel Calderón, que es el presidente en ese momento, al obispo de la iglesia para ese periodo, y a Manuel Mora, que es el secretario general del Partido Comunista. Entonces, este hito es muy importante porque nos va a permitir luego explicar un poco también por qué surge la guerra civil costarricense, porque es la alianza de tres grandes tendencias políticas muy diferentes, incluso religiosas, que están, digamos, evidenciando las contradicciones en términos de la condición laboral y social de las personas y están proponiendo un código de trabajo. No me da tiempo para ver algunas cosas, pero aquí ustedes tienen unas palabras en el 42 de cuando está a punto de darse el código de trabajo y que permite también explicar lo que decía también el profesor Wilson, de que si bien es cierto, hay una construcción mitológica, ideológica de la seccionalidad, sí es cierto también que hay una lucha que ha marcado esa posibilidad de tener otras condiciones relativamente mejores que algunos otros países centroamericanos. Y él dice lo siguiente en el último párrafo, cuando habla de básicamente por qué se crea el código de trabajo. Y dice básicamente, ellos se ayudan solos, los obreros, los campesinos, la clase media, se necesitan del amparo del gobierno y el gobierno les dará amparo en la medida de sus posibilidades. Sin embargo, esos se ayudan solos refiere a este elemento que les decía de la posibilidad de evidenciar la lucha y de que el Código de Trabajo costarricense, desde mi punto de vista, tiene que ver con una lucha social, no tiene que ver no solamente con una prerrogativa del Estado. En la siguiente filmina ustedes también ven básicamente un poco lo que yo estoy tratando de discutir en esta primera parte de la conferencia, que es las posibilidades de que Costa Rica fuera diferente no tienen que ver solamente con un Estado y con gobiernos que de alguna manera más o menos se han preocupado por ciertas condiciones laborales, sociales y políticas, sino también por una lucha social fuertemente establecida y que es muy invisibilizada en el caso de la historia costarricense y incluso en el caso de la información costarricense, sobre que los elementos que hoy incluso nos condicionan a nosotros como mejores condiciones de trabajo tienen que ver con una lucha obrera, laboral y social y que crean la posibilidad del código de trabajo.
El Código de Trabajo entonces se promulga en el 43, como he mencionado, y además hay dos elementos que quisiera referir rápidamente que tienen que ver con la organización laboral, que es la creación en los 40 de dos confederaciones, la Confederación de Trabajo de Costa Rica, la CTCR, y la Confederación Católica de Trabajadores Renovaron, que es muy interesante, porque hay una preocupación crítica en algunos momentos, pero también conservadora, sobre la posibilidad de organización laboral. Entonces, en Costa Rica no solo hubo una preocupación, digamos, comunista por promover la organización laboral, sino también hubo una preocupación conservadora desde las élites religiosas por promover la organización laboral. Eso es interesante porque también refleja que, si bien es cierto, estas después organizaciones van a contraatacarse y finalmente la Rerum Novarum es la que va a generar, digamos, la que va a ser o la que va a actuar a partir de los años 50 en la organización laboral. Lo interesante es que hay una preocupación general, tanto de sectores conservadores como de sectores críticos, por la lucha obrera. El tercer elemento que coloco para poder comprender, digamos, lo que está sucediendo hoy en Costa Rica es lo que hemos vivido nosotros como la Guerra Civil de 1948 y que toma poder quizás una figura que no sé si en Brasil es conocida, que es José Figueres Ferrer, que para Costa Rica es, digamos, un personaje histórico muy importante porque José Figueres Ferrer no es comunista. Realmente incluso en la guerra civil hay una persecución directa, recalcitrante a los trabajadores y a los intelectuales comunistas, pero que, y que es una guerra civil, pero que él va a terminar luego la constitución, bueno, de un partido político de los 50, que luego va a ser fundamental para toda la mitad del siglo XX en Costa Rica y principios del siglo XXI, que es el Partido Liberación Nacional. En el caso de la guerra civil, lo que va a suceder es una guerra en contra principalmente de esa alianza que les hablé, que es Caldero Comunista, así se le llama, porque la alianza entre los partidarios de Rafael Ángel Calderón, los partidarios de la Iglesia Católica en esta línea más reformista conservadora y los partidarios del Partido Comunista. Esta guerra civil lo que va a generar, no voy a entrar en detalle, lo que va a generar básicamente es el gane de los partidarios de José Figueres Ferrer y la consecuente exilio, salida e incluso muerte de muchos de las personas que lucharon en contra de José Figueres Ferrer y sus partidarios. Y entonces la guerra civil va a marcar un elemento muy importante a partir de los años 50 en Costa Rica, porque va a fundar, cuando se gana la guerra civil, ellos lo que hacen es fundar lo que se llama una junta fundadora de la Segunda República en Costa Rica, que como bien dice la cita y la leo, esta junta fundadora, dice el historiador Víctor Bulmer, va a ser más famosa por la organización de la banca, la abolición del ejército, en Costa Rica entonces él va a ser el que va a abolir el ejército, la introducción de un impuesto, pero la Junta también, digamos, proscribió a la CTCR, que era la confederación que ya hablé de trabajadores costarricenses, y a todos sus sindicatos miembros, prohibió al Partido Vanguardia Popular, que va a ser el nombre que va a tener en ese momento el Partido Comunista, y usó al ignominioso Tribunal de Probidad para reprimir a los comunistas individuales, y en general, básicamente, a muchos de los trabajadores costarricenses. Además, la United Free Company se aprovechó de los decretos anticomunistas para controlar a diversos activistas obreros. Entonces, la tercera elemento que yo coloco acá es la guerra civil y la persecución, como bien señala él, el ignominioso, digamos, Tribunal de Probidad, que lo que hizo fue permitir que se persiguiera a la población comunista, que se exiliara a muchos de los, digamos, intelectuales comunistas, y que en los años 50, entonces, básicamente lo que va a pasar es que ya no va a haber un sector obrero fuerte. El sector que veníamos hablando en los años 30, urbano, de CAE, muchos de ellos ya, insisto, son exiliados, son perseguidos, muchos también hay, digamos, varios asesinatos, hay uno particularmente que se le ha denominado el Codo del Diablo, que fueron, digamos, asesinados varios militantes políticos comunistas y calderocomunistas, de forma incluso que
No se sabe bien, digamos, en mucho tiempo no se supo bien quién fue el que había hecho, digamos, estas muertes. Entonces, en los 40 y 60, lo que ahora en Costa Rica es un sector y un movimiento social muy decaído, y solo es el sector bananero sindical el que le va a dar la posibilidad de lucha política en ese periodo. Entonces, el cuarto elemento que quiero colocar para entender el contexto actual es cómo el sector bananero va a ser el sector más fuerte y ese sector que políticamente va a tener más fuerza en ese periodo entre el 50, 60, incluso 70 de Costa Rica, porque es un sector que sufre las peores condiciones de vida y de trabajo bananero. Rápidamente, para ubicar, hablaba yo del Caribe en los años 30, ahora me refiero al Pacífico Sur. Nuevamente, estas huelgas van a estar situadas en lo que se conoce hoy como las provincias de Punta Arenas, provincia de Punta Arenas, básicamente, y alguna límite con la provincia de Limón. Y básicamente van a ser huelgas en las que se va a evidenciar nuevamente que Costa Rica no es igual, que Costa Rica vive condiciones, que hay trabajadores que viven condiciones realmente terribles de trabajo. Ellos van a evidenciar la cantidad de horas de tiempo que trabajan en las condiciones bananeras, que se alimentan mal, ya en los años 30 ya se ha evidenciado eso, que viven mal, que digamos viven con sus familias en condiciones de pobreza extrema, y que de alguna manera el Estado no responde necesariamente a los intereses de los trabajadores y trabajadoras bananeras y de los trabajadores en común, sino que en el caso del banano responde principalmente, en este caso, a la United Fruit Company, que se traslada además del Caribe al Pacífico Sur, y que realmente esas condiciones de vida están afectando a esos trabajadores y que no hay posibilidades de una condición mejor si no se hace una lucha por la huelga. Y esto es complejo porque Costa Rica siempre ha tenido este mito de la Costa Rica pacífica, de la Costa Rica de que no tenemos conflicto social, pero en realidad lo ha habido. Lo que pasa es que se ha invisibilizado y se ha, digamos, tratado de que quede como si no fuera un conflicto fuerte. En realidad yo aquí traigo 5 de las principales huelgas del periodo. Vean ustedes que cada 2, 3 años había una huelga. Y me refiero principalmente a la del 59-60 porque es una huelga muy interesante. En Costa Rica, al día de hoy incluso se nos paga lo que llamamos el aguinaldo, que es al final del año se nos da un pago más, que corresponde por un mes más, por un terciavo mes, a todos los trabajadores, seamos del sector público o del sector privado. Y la huelga del 59 y del 60 es muy interesante porque cuando se aprueba la ley del aguinaldo en Costa Rica, que fue en octubre del 59, se aprueba solo para el sector público. Y para el sector privado se le aprueba solamente que se les pague 15 días. Y entonces los trabajadores y trabajadoras bananeras a lo largo de 3 meses, digamos, se pusieron en huelga y discutieron la posibilidad de que se les pagara el tercer mes completo a ellos como correspondía por ley. Y a partir de ahí es que el sector privado en este momento Costa Rica tiene la posibilidad también de que se le pague un terciavo mes completo de salario. Entonces realmente la lucha social ha sido muy importante. De aquí me paso muy rápidamente a los años, me brinco un ratito los 70s y los 60s y 70s porque es todavía, digamos, una lucha más fuerte, aparecen los movimientos estudiantiles, aparece una lucha, digamos, un vínculo de un sector ya, un sector de una clase media con un sector estudiantil que puede entrar a las universidades públicas y que va a generar una lucha política, pero me paso rápidamente por ahí porque quiero entonces entrar a 2 o 3 elementos más para terminar mi conferencia, que tiene que ver con la crisis económica que se empieza a sufrir en los años 80 y que nuevamente no es una crisis económica interna solamente, sino que tiene que ver con una crisis económica mundial, pero que va a provocar lo que yo creo con más fuerza, mi quinto elemento para entender la Costa Rica de hoy, que es cómo venimos de un momento de lucha. Los 50 viene una persecución sindical, pero los 60 y 70 hay, digamos, un reacomodo de las fuerzas, hay una cierta estabilidad política, hay un bipartidismo que se empieza a generar con más fuerza a partir de la entrada de lo que yo les decía del Partido Liberación Nacional y del Partido Social Cristiano. Y en los 80s, desde mi punto de vista, incluso a los finales del 70, hay una nueva crisis económica, una crisis social y una crisis de la legitimación de los sindicatos y de los partidos políticos.
o el inicio principalmente de una crisis de legitimación de los sindicatos y los partidos políticos. El anticomunismo con más fuerza avanza en este periodo, avanza también con más fuerza la lucha sindical. Hay un partido comunista que ya se llama ahora Vanguardia Popular, como les decía, los años 50, pero que también está, digamos, de alguna manera vinculado a las organizaciones laborales que son principalmente los sindicatos bananeros y otros sindicatos urbanos, la que le va a dar fuerza. Y la crisis va a pegar tan fuerte en términos económicos, políticos, sociales, que va a haber una delegitimación de las posibilidades de los sindicatos, pero también hay digamos, una revancha más fuerte del Estado costarricense en plantear una persecución sindical y una constitución ideológicamente de que ser parte de un sindicato está mal. Hay una línea mucho más fuerte, ya tal vez no anticomunista, pero sí antisindical. Y esto va a ser parte, digamos, de la crisis fundamental que va a sufrir Costa Rica entre los años 80 y los años 84. Actualmente estoy haciendo una investigación sobre esto, donde estoy reconstruyendo la cantidad de huelgas, porque es eso, frente a una crisis, y eso sucede en todo, digamos, el mundo, pero bueno, en el caso de Costa Rica, frente a la crisis que hemos estado trabajando, hay un aumento de protesta social y al mismo tiempo esa crisis va a generar la posibilidad de una serie de huelgas sociales, políticas, urbanas, bananeras, y va a venir con más fuerza también la revancha del Estado y va a generar que a partir del 84, por ejemplo, en la parte bananera, que siempre fue muy fuerte en Costa Rica en términos huelguísticos, caiga. En el 84 va a ser un golpe fuerte para la parte sindical bananera porque va a haber mucha persecución sindical y va a haber disolución, digamos, de los sindicatos. Entonces, ideológicamente, insisto, va a haber una caída de esa población y de la protesta social. Entonces se va a empezar a ver esto como algo que no es correcto la protesta social, la huelga, los sindicatos, y que más bien tiene que ver con esta lucha más bien anticonflictiva de que Costa Rica es un país de paz y que no debería existir esa lucha sindical tan fuerte. En la imagen lo que ustedes tienen es una caricatura de uno de los caricaturistas más importantes de Costa Rica, Hugo Díaz, y básicamente retrata el 83, retrata un poco lo que está pasando en Costa Rica. No vas a compartir tu lápiz para hacer la carta del niño, le dice ella, solo si vos compartís tu papel. Es un poco esa situación, ¿no? Es esa crisis económica, política, social. Van a aparecer, digamos, condiciones que en Costa Rica no se han visto hasta ese momento, y va a aparecer lo que en todo el mundo con más fuerza ha venido apareciendo, que es lo que llamamos el neoliberalismo, y que, bueno, hoy ya, digamos, ha superado aquellas líneas y se habla incluso hoy de ultra neoliberalismo. Pero bueno, lo que sí sucede es que en Costa Rica este momento va a ser importante porque va a generar con más fuerza la división y la diferenciación social entre quienes tienen mucho dinero y quienes, digamos, la clase media costarricense, que en este momento es la que sufre las peores condiciones de vida, y una clase más empobrecida. Me paso muy rápido y rápidamente ahora sí a la último elemento que yo leo sobre por qué explicar hoy lo que está pasando con Costa Rica, que tiene que ver con el inicio del siglo XXI. Y Costa Rica inicia el siglo XXI con luchas más bien en defensa a partir del neoliberalismo, con luchas en defensa más bien de lo que ha venido sosteniéndose la lucha social y también el Estado, que en algún momento el Estado social, que con todo su conservadurismo y todo propició ciertas condiciones de política social que mantenían y propiciaban a pesar de las desigualdades, una condición relativamente estable de mucha población costarricense. Y tiene que ver con el siglo XXI, nos despertó a todos con la defensa de la institucionalidad estatal. Nosotros le llamamos a la primera lucha del siglo XXI en Costa Rica la lucha en contra del combo ICE, y es que aquí en Costa Rica tenemos el Instituto Nacional de Electricidad y en algún momento, Instituto Costarricense de Electricidad, perdón, y en algún momento, en inicios del siglo XXI, se quería privatizar. Entonces, Costa Rica salió, fue casi 3-4 meses de lucha, en donde todo el sector social, político, sindical, se levantó en contra de esa posibilidad de privatización.
y que se termina de plantear en el 2004 cuando en todo Centroamérica y República Dominicana se quiere firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y que Costa Rica dio una lucha fuerte del 2004 al 2007, tratando principalmente a través de organizaciones sociales, sindicales, de trabajadores, de que no se aprobara el Tratado de Libre Comercio. Entonces, ese periodo fue muy importante porque generó otra vez un nuevo despertar costarricense, una lucha social clara, una lucha social en defensa de mantener las condiciones que teníamos, porque como ya digo, o sea, no es que no haya desigualdad, pero había mejores condiciones. Ahí ustedes tienen un poco algunas caricaturas del periodo, del momento. Bajo el disfraz de oveja del progreso se nota lo neoliberal. Y ahí está una caricatura de unos políticos costarricenses que asumo que conocen porque uno de ellos fue premio Nobel, y que básicamente estaban a favor, en aquel momento era el presidente, y estaban a favor del TLC. Entonces la lucha del TLC y de toda la institucionalidad política, ahí mismo aparece la defensa de una institución muy importante para Costa Rica, que nos permite la salud universal, que es la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces es un periodo muy importante porque refuerza otra vez la lucha, y la lucha en contra del TLC fue muy importante porque movilizó a la sociedad en general. La lucha cierra con un referéndum en el 2007, en octubre del 2007, el 7 de octubre del 2007, un referéndum político en donde la población tiene que votar a favor y en contra. Y por una reducida diferencia gana el sí al TLC. Y eso repercute profundamente en el desencanto nuevamente costarricense, porque la gente siente que luchó profundamente y que perdió la lucha. Y ahí me corro rápidamente a lo que fue, digamos, la venida después de esa crisis de descontento social. Creo que esa lucha dio partido para varios, surgimiento de varios partidos políticos que ya venían desde el siglo XX, que le coloca, digamos, una fuerza rápidamente que le contrasta al bipartidismo, y que empieza más o menos en Costa Rica a generar nuevos partidos políticos que van a entrar en vigor ahora a partir de la segunda mitad del siglo XX. Rápidamente, porque el tiempo se me fue. En las últimas momentos, entonces, en las últimas elecciones, llega a Costa Rica un gobierno, el gobierno de Rodrigo Chávez, de un partido político que no es de los tradicionales, y que es un gobierno muy complejo porque es un gobierno con rasgos autoritarios, con intentos de populismo, pero que coloca enemigos políticos muy fuertes. Uno de ellos es las universidades públicas. Otro de ellos, que es el que me voy a centrar en breves, así en 5 minutos, es el sector público trabajador, y principalmente el tema de la protesta social y la lucha social, que además venía muy decaída y que también con la pandemia que todos sufrimos decayó todavía más. Ha venido también en contra de esa protesta social. Entonces estamos viviendo un momento del país muy complejo porque las desigualdades se están viendo con más fuerza, y además quienes eligen al presidente es los sectores más empobrecidos costarricenses, y por ello es que de alguna manera es muy interesante pensar que esa desigualdad que se venía dando y que en algún momento tenía respuesta a través de la lucha social, hoy día parece que tiene respuesta más bien a través de partidos conservadores y de partidos que más bien van en contra de esa lucha social y de esa protesta laboral. Y en un minuto me refiero, uno de los grandes proyectos del presidente es las jornadas 4x3, que es básicamente las jornadas de 12 horas por 4 días para tener un día libre, y que ha sido como uno de sus grandes proyectos. No ha pasado todavía, no ha logrado pasar el Congreso, pero que es uno de los grandes proyectos y que viene de alguna manera a preocuparnos porque es un retroceso en términos de la legislación laboral que les expliqué del Código de Trabajo. En fin, espero no haya pasado mucho el tiempo. Traté como de brindar un panorama un poco amplio para entender un poco por qué hoy quedó él. Y bueno, agradezco mucho el espacio y espero, bueno, contenta sus preguntas. Mucio, no te estamos escuchando.
Disculpa, estaba sin sonido. Entonces, muchísimas gracias por tu presentación, muchísimo interesante. Tenemos acá una pregunta de Ana, que le agradece. Pregunta, además de la presencia de capital como el de United Fruit, ¿cómo se percibe la influencia de Estados Unidos en Costa Rica en este periodo histórico? A ver, la presencia costarricense estadounidense es compleja en Costa Rica porque a diferencia de otros países donde, por ejemplo, los Estados Unidos financiaba partidos políticos conservadores, dictaduras, golpes de Estado, en Costa Rica la presencia estadounidense siempre ha sido, digamos, vamos a decir, directa, pero no tan, me da preocupación decir esto, pero espero que se matice, no tan violenta como en otros espacios. Entonces, en términos económicos, en la primera, vamos a ver, hasta 1980, digamos, estuvo vinculado a través de las empresas como la United Fruit Company, luego la Standard Fruit Company y otras empresas vinculadas al banano. Pero se recuerdan con el profesor Wilson, se habló un momento de una transición en los años 80 de productos no tradicionales. Entonces, muchas de las empresas que venían con esta política de productos no tradicionales son empresas estadounidenses que se vienen a ubicar principalmente en las zonas costeras del país, que es Punta Arenas, Limón, lo que yo llamo, digamos, el Caribe, el Pacífico Sur, y que son empresas transnacionales, en algún caso de capital estadounidense, que han venido, digamos, situando y concentrando tierra fuertemente en términos económicos. Y bueno, en los últimos años, empresas básicamente que se ubican en ciertas zonas industriales que además no solamente estadounidenses, pero que además tienen básicamente un espacio ya de contratación de trabajadores y que, digamos, han masificado un poco el mercado laboral. Lo interesante sí de Costa Rica es que esas empresas han tenido de alguna manera que respetar el Código de Trabajo costarricense. Y eso ha sido importante para algunas gentes de Costa Rica, no, porque eso, digamos, hay una ideología que dice que supuestamente como el Código de Trabajo está ahí, ellos tienen que respetarlo, entonces eso limita las posibilidades de que ellos puedan generar ciertas condiciones laborales más explotadoras y que por eso ellos se van del país. Pero en realidad, históricamente muy importante porque mejora ese Código de Trabajo respetado por el capital extranjero, permite que se respete algunas condiciones laborales mínimas. En términos políticos, rápidamente Estados Unidos, digamos, ha actuado a través de mecanismos más indirectos para presionar algunos gobiernos para poder tener, principalmente en los años 30, por ejemplo, tener presionado al gobierno para contraatacar, digamos, la línea comunista. Entonces, históricamente ha sido de muchas formas. Yo aquí doy dos ejemplos para poder de alguna manera explicar esa influencia estadounidense. Y bueno, y se sabe también de algunos financiamientos en algunos periodos para sostener un poco la lucha social. Gracias. Vanessa pregunta, profesora, ¿existe todavía desplazamiento de tierras y violencia en el campo en Costa Rica? Sí, lo que pasa es que, bueno, quizás actualmente, digamos, ya, no sé cómo lo digo, la lucha social costarricense ha venido, desde mi punto de vista, cada vez más empobreciéndose, si se me permite, digamos, siendo más y más limitada. Entonces, hoy sigue habiendo desplazamiento, hoy hay concentración de la tierra fuertemente, principalmente en las zonas costeras y alrededor de, digamos, el tal mal llamado Valle Central Costarricense. Ya no solamente ahora de empresas como las que les decía de producción de banano o productos no tradicionales, sino principalmente de grandes empresas que acentúan el turismo. Entonces, hoy día hay desplazamiento de tierras, todavía hay violencia en el campo costarricense, pero ya no solo de productos tradicionales y de grandes empresas, sino también de grandes empresas de turismo.
Y también hay desplazamiento, no me lo están preguntando, pero también hay desplazamiento en términos urbanos, porque también cada vez más hay como en las mismas provincias centrales, entre comilladas costarricenses, digamos, hay también grandes poblaciones de comunidades empobrecidas que se van, digamos, cada vez también, digamos, la gente está haciéndose desplazada también por grandes condominios y por grandes construcciones industriales que se han ido, digamos, que han ido desplazando también a la población. Uh-huh. Gracias, profesor. Dos otras preguntas. Una de Beca, que voy a leer. Profesora, quisiera saber cuál es la influencia de Occidente en Costa Rica, porque ella sabe que muchos extranjeros quieren retirarse en Costa Rica, por eso pueden tratar de intervenir en política. Cuando hablan de Occidente, ¿hablan en qué sentido? Digamos, de toda la parte comunista, más bien comunista. Sí, creo que la influencia de la gente que jubilada y que puede vivir en Costa Rica y Okay. de alguna forma puede intervenir en la política o en las decisiones locales. Creo que Ok, es por ahí. Ok, sí, bueno, yo no estudio particularmente tanto ese tema. Lo cierto es que, digamos, con todo lo que hemos mencionado los dos profesores hoy, Costa Rica sigue siendo, a ver, hay una excepcionalidad mitológica e ideológica, eso está claro, porque no es que no ha habido desigualdad, lo hay, pero sí es cierto que hasta, digamos que ha habido ciertas condiciones mejores de vida que en comparación con algunos de los países centroamericanos y también estas luchas que yo he caracterizado son luchas sociales, no necesariamente son, digamos, tan violentas como en otros espacios. Entonces, ciertamente Costa Rica se convierte en un destino interesante para personas con dinero jubiladas que en algún momento se van vinculando al país y que por tener dinero, digamos, viven en las mejores zonas del país. Yo no sé, digamos, hasta qué punto este tema yo no lo estudio a profundidad, entonces no puedo contestar con precisión hasta qué punto en este momento hay una intervención en la política. Lo que sí es cierto es que el actual presidente costarricense, él estaba fuera del país y por el gobierno anterior de Carlos Alvarado fue, digamos, llamado al país a estar como ministro y, digamos, él vuelve al país en pocos años y queda de presidente. Entonces también es muy interesante este tema porque parece ser que da la entrada a eso, a que alguien venga, sí, el norte global, que alguien venga y se recoloque básicamente como presidente sin conocer, porque él tenía muchos años de estar fuera del país, sin conocer básicamente las problemáticas del país. Entonces, en eso, sí, son pensionados ricos. Lo que sí no les puedo decir es cuánta influencia tiene, porque eso yo no, las élites conservadoras yo no las estudio. Yo estudio como al otro lado, que es más bien la protesta social y la lucha frente a ese conservadurismo que está cada vez más fuerte, ¿verdad? Uh-huh. Otra pregunta de Catalaña. ¿Hay alguna preocupación en Costa Rica por las influencias del gobierno de Bukele, así como en Honduras, o no existe esta posibilidad en Costa Rica? A ver, digamos, me dicen que mi audio está un poquito mal, pero tengo el 100% el 100% de mi audio, disculpen, voy a hablar un poco más alto. A ver, digamos, ideológicamente es muy interesante el tema de Nayib Bukele en Costa Rica, porque hay un sector de la población ideológicamente que cree que la solución a todas nuestras situaciones y nuestros problemas económicos, políticos, sociales, tienen que ver con tratar de traer tipo presidentes como él. Entonces, hay una preocupación más que por él específicamente en Costa Rica por las ideas más bien de esta línea de que solo presidentes autoritarios
y conservadores van a hacer que Costa Rica sea mejor. Esa es la preocupación que hay, digamos, en un sector académico, de pensar por qué hay un sector quizás más empobrecido que busca la necesidad de figuras además masculinas y autoritarias y conservadoras, y que de su punto de vista esa es la forma de solucionar los problemas que estamos viviendo en Costa Rica, porque en los últimos meses la oleada de violencia en Costa Rica ha aumentado niveles, digamos, desconocidos para nosotros y nosotras. Entonces, digamos, la figura de él termina siendo un poco esa línea de pensar y buscar ese tipo de personas para, digamos, liderar el país. Y eso es la preocupación que tenemos, porque cada vez más parece que la tendencia es buscar más autoritarismo y más conservadurismo en frente, digamos, de otras posibilidades de lectura de la sociedad. Gracias. María me pregunta cómo usted considera que el mecanismo estatal de homogeneización y blanqueamiento de la población afectan las poblaciones originarias y afrodescendientes. Básicamente, bueno, así el mecanismo de homogeneización y blanqueamiento ha sido parte de la educación costarricense desde finales del siglo XIX. Y entonces, digamos, desde ese momento ha habido un proceso racista, si se me permite, racista, la parte racista y excluyente con estas poblaciones. Con las personas originarias, lo que ha sucedido es que las personas originarias en este momento se encuentran, todavía hay espacios realmente, digamos, específicos, pero han sido básicamente desplazados y se encuentran ahora en ciertos sectores, principalmente el Caribe, que es la provincia de Limón, alguna parte del Pacífico Sur, es decir, ha sido desplazados de todo lo que serían las 4 provincias que tienen, digamos, algunas condiciones mejores que la parte costera. Luego ha habido un irrespeto, por ejemplo, a sus propias cosmogonía. Generalmente, por ejemplo, cuando el Estado ha entrado a estas poblaciones y que muchas de ellas viven en pobreza, el Estado lo que ha hecho es no fijarse en sus propias creencias y cosmogonías. Entonces, por ejemplo, les propone proyectos de vivienda que no se acercan a sus intereses ni a sus creencias. Son proyectos de vivienda que no tienen relación con lo que ellos piensan. La educación, por ejemplo, nosotros no tenemos una educación que nos permite hablar las lenguas indígenas, los idiomas indígenas. Nosotros no conocemos, la mayoría de la población costarricense no conocemos la lengua. Existen todavía lenguas como el bribri y no lo hablamos, en las escuelas no se nos enseña el bribri. Y incluso la población indígena porque accede a la educación, y eso sí tiene Costa Rica, que hay un acceso a la educación, al menos casi el 95% de la población, a ellos no se les enseña a partir de su lenguaje, se les enseña, y ellos crecen además con el lenguaje español y tienen que tener como esa doble condición. Y con la población afrodescendiente ha sido, digamos, también muy complejo, porque incluso ellos hasta el 54, mucha de la población afrodescendiente se situó en una parte en donde, bueno, la provincia que yo soy, que es Cartago, que es la parte de unas provincias centrales, pero la mayoría venía migrante por ser trabajadores para la United Free Company. Esta población migrante que provino de muchas partes, básicamente hasta el 54 no podía acceder a todo el sector, digamos, no podía pasar de la provincia de Limón a toda otra parte del país. Entonces, digamos, este blanqueamiento y esta homogeneización ha generado el día incluso de hoy y a lo largo del siglo XX y lo que llaman el siglo XXI, un racismo. Digamos, por ejemplo, en la provincia que yo vivo, que es una provincia que además fue donde se asentó la parte española, es una provincia que hoy mismo en algún sector se sigue llamando un sector blanco. Y en realidad los estudios históricos han señalado que hubo varias poblaciones afro, digamos, costarricenses acentuadas acá, y hay una negación todavía sobre esa situación. Entonces, realmente hay un racismo hoy día muy fuerte entre esas dos poblaciones que tiene que ver con ese blanqueamiento. Pero si me permiten también, hay también un racismo y una
exclusión a la población centroamericana migrante, principalmente, como dijo el profesor anteriormente, nicaragüense, por esa misma homogenización y ese mismo blanqueamiento, porque hay una construcción ideológica de que somos mejores que los demás países centroamericanos y de que somos mejores y que somos además supuestamente la Suiza centroamericana porque somos más blancos, tenemos la piel supuestamente más blanca, lo cual no es cierto, y que tenemos las mejores condiciones, digamos. Entonces, claro que ha habido repercusiones muy fuertes a través de esa creación del mito de la homogenización y del blanqueamiento. Gracias. Profesora, si yo he entendido, comprendido correctamente, usted ha hablado de que la fuerza de las protestas sociales han cambiado. No hay, las protestas son menos influyentes, creo, si yo comprendí. Entonces, le pregunto, ¿qué perspectivas hay para la protesta social en Costa Rica? Hoy, dice usted, sí, es complejo porque hoy, por todo lo que yo he venido tratando, que lo dije, lo expliqué también muy rápido, mucha historia para tan poco tiempo, me disculpo si fue así, pero hoy las condiciones son muy complicadas porque desde mi punto de vista la protesta ha venido disminuyendo. Yo tengo ahorita un criterio analítico, si se me permite decirlo, pesimista en relación con las protestas, digamos, sociales, porque ideológicamente ha sido muy fuertemente el trabajo de que Costa Rica es un país de paz y usted decía, ideológicamente el tal pura vida, digamos, limita la posibilidad de conflicto social. Es un país que está desencantado con las posibilidades de vida, entonces es un país que no quiere luchar y es un país que en algún momento la clase media, digamos que tuvo muy buenas condiciones o relativas buenas condiciones, que hoy las están perdiendo, pero que creo que no despiertan de ese sueño de una Costa Rica mejor y que entonces realmente no quieren luchar por esas mejores condiciones. En este momento, por ejemplo, el proyecto 4x3 no ha sido, digamos, aprobado no por una lucha social fuerte, sino más bien porque el Congreso no lo ha aprobado, pero no porque ha habido una protesta social fuerte. Entonces, a lo que hay son como protestas sociales fragmentadas, corporativistas, las universidades salen por sus intereses, los agricultores salen por sus intereses, pero no hay una unión, digamos, del país en términos de luchar por mejores condiciones de vida. Entonces, mi perspectiva a futuro es una perspectiva pesimista. Además que no lo hablé, a lo largo de los últimos 10 años, Costa Rica ha venido aprobando una serie de legislación que están, digamos, complicando las posibilidades de lucha y de huelga en ciertos sectores de la población y en ciertos lugares de la población. Entonces también está muy restringido las posibilidades de lucha y la gente también tiene miedo de, en el sector público, por ejemplo, tiene miedo de que si se va a huelga pierda el trabajo. Y entonces la gente tiene mucho miedo de eso porque el desempleo ha aumentado y entonces las posibilidades realmente de lucha, por lo menos desde las mismas personas, ha estado muy limitado. Y por otro lado hay una parte que es la que está, digamos, a favor del gobierno. El gobierno tiene mucha popularidad hoy, a pesar de que, digamos, en 2 años se ha evidenciado que no ha habido mayores logros y que hay un aumento de la violencia y que no ha podido aprobar ninguno de los proyectos que traía. Hay mucha popularidad todavía del gobierno por una parte del sector de la población que lo defiende además. Entonces, realmente creo que es un panorama muy, muy complicado para la protesta social actualmente. Gracias. Bueno, creo que no hay otras preguntas. Hola, también estoy hablando bajo. Muy bien. Creo que no tenemos otras preguntas, entonces gustaría agradecerle una vez más muchísimo y si pudiera hacer una observación final, algo que quiera hablar un poco más.
No, bueno, agradecer el espacio. Cuando quieran, podemos seguir conversando del supuesto país, digamos, pura vida y del supuesto país que no tiene ningún conflicto, ¿verdad? Y que realmente sí lo hay. Agradecerles de verdad la oportunidad. Para mí ha sido muy, muy interesante estar por acá. Muchísimas gracias. Entonces, nos vemos. E gostaria de agradecer a participação de todos, a presença de todas e todos. Lembrando que na próxima semana, no próximo sábado, haverá a última sessão, a última aula do curso de extensão. Desejo um bom final de semana para vocês. Até lá.